La primera transmisión del Chavo del Ocho fue el 20 de junio de 1971, producida por Televisión Independiente de México, más tarde Televisa, y protagonizada por el entrañable Roberto Gómez Bolaños. Pronto se ganaría un hueco en el corazón de los más pequeños. El programa trataba de las andanzas de un grupo de niños en una vecindad común y corriente. Eran esos niños promedios de clase baja, abundantes, que reflejaban las diferencias sociales en América Latina que aún hoy en día existen. El protagonista era el Chavo, un niño huérfano que vivía en un barril en el patio y que siempre estaba haciendo travesuras con sus amigos, Kiko, Carlos Villagrán, la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves. Esas travesuras terminaban siempre socavando de quicio a los adultos como Don Ramón, que era Ramón Valdés, y Doña Florinda, Florinda Mesa. Así que a pesar de lo que pueda parecer, desde un principio su creador, Gómez Bolaños, consideró que el público objetivo del Chavo del Ocho no fueran los niños, sino los adultos. Sin embargo, el show pronto se convirtió en un fenómeno para grandes y niños, y en el 73 ya era transmitido por varios países de Hispanoamérica y tenía los altos índices de audiencia más deseados. Se estima que en el 75 más de 350 millones de personas lo veían cada semana, pero como todo programa de éxito nunca estuvo exento de algunas polémicas. En el 78, Carlos Villagrán abandonaba la serie por culpa de un conflicto con Gómez Bolaños, por la autoría del personaje de Kiko. Y en el 79 fue Ramón Valdés quien decidió abandonar el programa. Así que aunque él se fue descuadernando poco a poco, y aunque la serie acabó a principios de la década de los años 90, como parte del programa Chespirito, así que aquellas entrañables aventuras del Chavo del Ocho nos dejaron grandes personajes que marcaron nuestra infancia y juventud. Lamentablemente, muchos de ellos perecieron, generando gran tristeza entre las generaciones de seguidores de la serie. Ramón Valdés, Don Ramón, Angelines Fernández, la Bruja del 71 o Doña Clotilde, Raúl el Chato Padilla, Jaimito el Cartero, Horacio Gómez Bolaños, el Godínez o Roberto Gómez Bolaños, el original Chavo, María Luisa Alcalá, la Malicha o el profesor Girafales, Rubén Aguirre, Olivia García, quien interpretó a Gloria, la tía de Patty. Así que si quieres saber un poco más de estos personajes y cómo se fueron de este mundo, esos personajes que te hicieron reír, entrañables en tu corazón, pues siéntate, relájate y disfruta. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas. Raúl el Chato Padilla fue el actor que le dio vida al cartero que venía desde Tangamandapio trayendo los mensajes para toda la vecindad. Sin embargo, de un momento a otro ya no apareció en los capítulos. ¿Por qué? Jaimito, quien vestía un traje y sombrero gris con sus lentes y bigotes que lo hacían ver tierno. Además, un pañuelito blanco que llevaba amarrado y su cartera donde cargaba las cartas colgadas del brazo. Tendría su primera aparición en 1973, siendo marcado desde el inicio por sus frases: "Es que quiero evitar la fatiga" y "Tangamandapio es mi pueblo natal, un hermoso pueblito con crepúsculos arrebolados", una frase que nunca podía terminar porque siempre era interrumpida. Su perecimiento se produjo en el set, después de grabar,
Contó Gómez Bolaños que lo estuvo esperando en la escalera para demostrarle que él también podía brincar desde el 5º escalón, pero no bajó. Entonces subió Gómez Bolaños para ver si le pasaba algo, pero ya había perecido. Se evitó la fatiga para siempre. Jaimito el cartero perecería el 3 de febrero de 1994, a los 75 años. Su perecimiento, aunque se debió a un paro cardíaco, se le atribuyó a la diabetes que padecía y como consecuencia el colapso en el miocardio. Chato Padilla también sería recordado por salir en otras producciones de Chespirito como El Chanfle. De hecho, desde Tangamandapio, el pueblo de Jaimito, se le hizo una estatua para homenajear al personaje, pues gracias a él Tangamandapio se dio a conocer, ya que pocas personas sabían que existía y que se ubicaba en Michoacán. Ramón Valdés lamentablemente fue uno de los primeros integrantes del elenco del Chavo del Ocho que adelantó su partida. La causa sería sus adicciones, primero que todo. Esas adicciones que le causarían cáncer de estómago, que le fue detectado a inicios de los años 80. Debido a su gran estrecha relación con Emilio Azcárraga, el presidente de Televisa, y su estrecha amistad, logró que lo ayudara económicamente y fue tratado en el 85, sometiéndose a una intervención quirúrgica en el estómago para reducirlo a la tercera parte. Pero se descubrió que lamentablemente el cáncer era peor. Sería desahuciado, pero viviría 3 años más, hasta que el 9 de agosto de 1988, después de 2 semanas de quedar sedado, Ramón Valdés perecería en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México cuando solo tenía 64 años. A su último adiós asistirían sus compañeros de la vecindad del Chavo del Ocho, que le dieron el pésame: Carlos Villagrán, Edgar Vivar, Rubén Aguirre, Horacio Gómez o Angelines Fernández, doña Clotilde, y su hija en la serie, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Su última gira que hizo don Ramón en vida fue en Perú. El actor continuó trabajando con su circo, entreteniendo a los niños a comienzos de los 80, quienes sentían mucho apego por él. Cuando el actor estuvo en Perú sintió el empeoramiento de su enfermedad, lo que le obligaría a retornar a México. Su tarea con su circo y el programa de comedia Aque Kiko quedaría inconclusa debido a aquel mal. Todo esto ocurrió entre el 87 y el 88. Su agonía se sentía entre sus más allegados, entre ellos sus compañeros de la serie, que vieron cómo don Ramón lamentablemente sufrió antes de partir aquel 9 de agosto del 88. Aunque literalmente se fue de este mundo, quedaría su recuerdo como el personaje de don Ramón en varias generaciones que lo vieron. María de los Ángeles Fernández Abad fue una reconocida actriz de la época del cine de oro latinoamericano. El papel por el que más ha sido recordada fue el de doña Clotilde, la bruja del 71, que interpretó en El Chavo del Ocho. Su personaje es uno de los más icónicos y recordados en la historia de Latinoamérica. En el programa de Roberto Gómez Bolaños le dio vida a esa anciana de la vecindad, quien solía tener problemas con los otros residentes y con esa pandilla de muchachos molestos a su edad. En la vida real, Angelines Fernández, como era conocida, tenía una excelente relación con Ramón Valdés, el actor que realizó el papel de don Ramón. Su amistad duró toda la vida y fue Valdés el encargado de llevarla a la serie de comedia. Tras su exitosa carrera como actriz, Angelines perecería un 25 de marzo del 94 en la Ciudad de México cuando solo tenía 69 años de edad. La mujer venía sufriendo de un cáncer. Los que la conocían aseguraban que durante décadas poseía un vicio, el del tabaco. Ya sea en su casa, los estudios de grabación o en la calle, era conocida por aquel hábito. Al perecer, sus restos reposarían en el mausoleo del Ángel y su última morada está ubicada en el mismo lugar que la de don Ramón.
don Ramón Valdés, ya que según algunos rumores y medios, la actriz habría tenido como última voluntad descansar cerca de su gran amigo. A la eterna brujita del 71, doña Clotilde, a la gran señora, a la gran actriz, gracias por tu talento, gracias por tanta alegría, se leía en una placa dorada conmemorativa. Pero Angelines fue mucho más que doña Clotilde. Nacería un 30 de julio de 1994, y aunque pocos conocían su faceta como voluntaria de los republicanos y miembro de movimientos políticos de izquierda en España. Así que Angelines estuvo del lado republicano durante la Guerra Civil Española. Ante el triunfo de Franco, se vio obligada a salir de su país. Pero llegaría a México, donde siempre le abren las puertas a todos los que llegan. Llegaría en 1947 y se mudaría muy normal y tranquilamente. Cambiaría su vida, conseguiría trabajo y a la vez terminaría su persecución política. Trabajó en teleteatros y rápidamente creó una carrera como actriz. Primero desde la radio y después en importantes películas al lado de Cantinflas y Arturo de Córdoba. En el 71 entró al universo de Roberto Gómez Bolaños en la serie Chespirito, y en el 73 se unió en El Chavo del Ocho, que fue prácticamente donde todos la conocimos, con su característico sombrerito y su traje azul. Pero también interpretó a doña Nachita, una vecina de Botija y de la Chimoltrufia. Y una de sus últimas apariciones sería como Doña Perfecta de Rico en la película Bella entre las flores, y también como la Madre Superiora en la película Sor Batalla. Para muchos fue una vida a la sombra de su hermano, Chespirito. Pero Horacio Gómez Bolaños, el recordado Godínez, fue mucho más que una sombra. Por una simple y sencilla razón. Aunque hayan sido 20 años en pantalla, su personaje del Godínez perdurará por muchos años en la memoria colectiva de más de 50 países. Aunque su personaje fue secundario a la Chilindrina, a Don Ramón, a Kiko o al Chavo, Godínez participó escasamente, pero sus escasas participaciones generaron una gran empatía con el público. ¡Ea, ea! ¡Ahí va Godínez! Con su gorrita levantada de color verde y sus maquinitas. Siempre se sentaba al fondo del aula, como todos los personajes secundarios de la clase que dictaba el profesor Girafales. Siempre con su overol azul, la camisita amarilla y una gorrita con visera verde echada hacia arriba. Godínez intentaba pasar lo más desapercibido posible. Según los libretos era brillante, pero siempre estaba enfocado en otras cosas. Su aparición sería por primera vez en el 74, en el capítulo titulado El alumno más inteligente, junto a Ñoño, la Popis y la Maliche. Si bien Godínez es un apellido, y aun cuando no hay una versión oficial sobre el nombre que le asignaron, en México se les llama como Godín a las personas que trabajan en la administración pública y que buscan evadir las tareas que les indican sus jefes, como aquel niño hacía con las órdenes que le daba Girafales. Además de su pasión por los dibujos, siempre estaba jugando su bolero o pateando una pelota, siempre despreocupado. Evitaba responder las preguntas del maestro y cuando lo hacía apelaba a alguna ocurrencia o a un chascarrillo. Cuando Girafales decía ¡su nombre, Godínez!, él respondía ¡yo no fui! ¿Yo por qué? Pero detrás de aquel personaje estaba Horacio Gómez Bolaños, hermano de Chespirito, siempre la sombra de lo que consiguió Roberto. Lo suyo no encontró mayor repercusión y se dice que eso mismo fue lo que pretendió. Aunque su personaje de Godínez nunca tuvo mayor trascendencia, pero eso fue porque él nunca quiso trascender.
Su incursión frente a las cámaras fue por expreso pedido de Chespirito, ya que Horacio siempre lo acompañó desde el otro lado, desde la producción. Y es que Horacio tuvo un papel fundamental en El Chavo, ya que fue un gran guionista y un buen jugador de fútbol. Pero en el deporte no tuvo mucha suerte, y por eso probó suerte en el mundo televisivo. Todo lo que ocurría dentro del universo de la productora Gómez Bolaños pasaba por sus manos. Hasta supervisaba el marketing, un verdadero emporio que le hizo ganar millones a la empresa. Siempre soñó con ser un creador de contenidos, trabajar desde las sombras, aun cuando se sentía más a gusto al otro lado de las cámaras. Pero su hermano siempre lo alentaba para que se hiciera famoso apareciendo en escena. Por eso su escasa participación tuvo que ver con eso, simplemente con darle gusto a su hermano, más que un deseo de salir en la televisión. Al concluir la serie, Horacio quiso alejarse de la sombra de su hermano y volvió a producir por cuenta propia. En el 94 se unía a su sobrino Roberto Gómez Fernández y empezaron a crear productos televisivos. Su trabajo en pantalla estuvo marcado por apenas los 29 capítulos que participó en El Chapulín Colorado, los 13 del Chavo del Ocho y su papel en el cine, como lo hizo en El Chanfle, película del 79. Nunca le gustó dar entrevistas, por eso nunca se le conoció la voz por fuera de su Godínez o los otros personajes. Así que en ese silencio absoluto en el que siempre quiso vivir, Horacio Gómez Bolaños. Su vida se apagaría el 21 de septiembre del 99, con tan solo 69 años. El último tiempo estuvo marcado por una salud endeble y precaria, que se deterioró luego de una caída que le provocó una fractura de fémur. Tras aquel episodio, debía asistir con un bastón a todas partes. Ese mismo bastón lo acompañaría hasta su partida, que sería producto de un paro cardíaco, que cegaría su existencia para siempre. Ahora ya era libre de aquella sombra de su hermano, Horacio Gómez Bolaños, el recordado Godínez del Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaños pereció a la edad de 85 años el 28 de noviembre del 2014 en Cancún a las 2:30 de la tarde, debido a complicaciones respiratorias. Sus restos serían llevados de Cancún a Televisa San Ángel, donde se hizo un homenaje como ícono de la comedia en Latinoamérica. Así que en una camioneta Ford F350 sería el cortejo en honor al Chavo del Ocho, o simplemente Chespirito o Roberto Gómez Bolaños. Miles de personas se acercaron a la calle para ver pasar el cortejo. Un carro temático alusivo al cómico. Muchos echaron porras y vitoreos, otros lloraban y otros con atavíos y disfrazados de alguno de sus personajes le daban el último adiós. Estuvo también en el Estadio Azteca el equipo de sus amores, el Club América. Prácticamente un año después, su viuda, Florinda Mesa, reveló la verdadera causa de la partida de Roberto Gómez Bolaños, diciendo que había sido a causa del Parkinson. Además de aquellos entrañables personajes principales del Chavo del Ocho, también aparecieron otros actores secundarios que tuvieron pocas apariciones, pero quedarían en la memoria de miles, como la Malilla. La actriz que dio vida a la Malilla sería María Luisa Alcalá en el Chavo del Ocho. Ese personaje se incorporó por primera vez al programa en 1974, después de que María Antonieta de las Nieves, quien interpretaba a la Chilindrina, abandonó por un año el show. La Malilla era la hijada de Don Ramón y vivía dentro de la vecindad, en el departamento 44. Ese personaje apareció en varios capítulos del programa. Uno de los más recordados es cuando junto al Chavo del Ocho le hizo una broma a Kiko y le ensució su traje marinero con harina. También la vimos en algunos capítulos de la secuela junto al Chavo, Kiko y Ñoño.
Su aparición en la comedia de Chespirito le permitió a María Luisa Alcalá ganar mucha popularidad y su interpretación aún es muy recordada por el público. Pero María Luisa Alcalá fue mucho más que simplemente la Malicha. Había comenzado su carrera artística a los 5 años de edad. En el 48, nada más y nada menos que en la película Los Tres Huastecos, al lado de nada más y nada menos, Pedro Infante. También actuó en El Doctor Cándido Pérez como Claudia. Y hasta estuvo en Cachún Cachún Rarrá del 82 y en el 90 en Papá Soltero. También apareció en telenovelas clásicas hoy como Esmeralda, El Privilegio de Amar, La Usurpadora o Vivan los Niños o La Madrastra. María Luisa Alcalá logró demostrar su talento ante las cámaras en varias producciones. Lamentablemente pereció mientras dormía a la edad de 73 años, el 21 de febrero del año 2016, dejando así un legado en el mundo del espectáculo. La recordada Malicha o Fanny en la telenovela La Madrastra del 2005 o Virginia en Amy, la niña de la mochila azul del 2004. El nacido en el Saltillo, Coahuila, de Zaragoza, un 15 de junio del 34, Rubén Aguirre Fuentes. Se haría famoso, primero apareciendo en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, y luego en su papel que le dio la vuelta al mundo, del profesor Girafales. Aquel profesor alto, siempre bien vestido, intachable y pulcro, con su sombrerito y su ramo de flores. Esa blandura con la que trataba a doña Florinda. Era ese ejemplo de hombre bondadoso y amoroso. Era ese cariñoso tipo que enamoró no solo a doña Florinda, sino a miles de mujeres alrededor del mundo, por su manera de expresarse, tan bonita y sobre todo, su dedicación y entrega. Cosa que contrarrestaba cuando era profesor en la escuela y regañaba, cambiaba de carácter. Regañando, gritando su famosa ta, 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 ta. Ese era Girafales. Ese era Rubén Aguirre. Ganó mucho dinero, pero así como lo ganó se le fue. Tuvo 7 hijos y amó a una sola mujer, Consuelo de los Reyes, con quien se casó desde el año 59 hasta que él partió. Y amaba tanto a Rubén que dicen que no soportó su partida, y ella se fue 2 años después que su amado esposo. En sus últimos años, Aguirre había intentado estar activo en su propio circo. Hizo giras a varios países de Latinoamérica y logró ganar dinero. Pero tras 46 años de carrera artística, anunció su retiro en 2003. Su famoso circo, el Circo del Profesor Girafales, se vio obligado a cerrarlo debido al fuerte dolor que padecía a causa de un accidente que había tenido en la Ciudad de México poco tiempo atrás. Se había hecho una hermosa casa en Puerto Vallarta, lugar donde perecería el 17 de junio del año 2016 debido a complicaciones por una neumonía y también consecuencias derivadas de aquel accidente que había sufrido. Perecería 2 días después de haber cumplido los 82 años. Ese sería el final de Rubén Aguirre, el profesor Girafales. Olivia García Leiva siempre fue una mujer hermosa. Había nacido en Acapulco, Guerrero, en 1948. Estuvo casada con un empresario llamado Carlos Peralta y tuvo 4 hijos. Su primera aparición en una película sería en Las Reglas del Juego, del 71. Pero Olivia se haría famosa en 1975. Cuando dio vida a Gloria, la tía de Patty, y además se convertiría en el amor imposible de Don Ramón. Don Ramón,
llegó a suspirar por Gloria más de una vez, aquella guapa inquilina de la vecindad del Chavo del Ocho, esa misma que le tenía celos doña Clotilde y que casi desbanca del corazón del profesor Girafales a doña Florinda, esas mismas que la veían como una rival. Sin embargo, fue mucho más que Gloria. En televisión tuvo su incursión como conductora de un programa de televisión llamado Topollillo, pero al casarse con el empresario, decidió retirarse del mundo artístico. Lamentablemente, Olivia perecería el 17 de febrero del 2019 a la edad de 71 años debido a un cáncer. Inmediatamente, como hecho anecdótico, algunos fanáticos de Chespirito subieron a internet luego de enterarse de su partida. Subirían fotomontajes de ella con don Ramón vestidos de boda. Así que ese sería el fin de algunos personajes del Chavo del Ocho. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.